Bueno, veo muchas caritas conocidas, un gusto para mí volver a mis orígenes. Yo hice el internado en esta casa de salud y trabajé también en algunas áreas en esta casa de salud, y para mí siempre va a ser mi casa, porque tengo la dicha de vivir aquí y ser a su vez. Un gusto compartir con algunos de ustedes, con muchos nos hemos conocido profesionalmente, con otros he tenido la suerte de ser docente de ustedes y algunos les estoy conociendo ahora, pero un gusto dirigirme a tan selecto auditorio. Dentro de lo que me pidieron era que hablemos de la administración segura de medicamentos y de cómo podíamos prevenir errores. Aparentemente la administración de medicamentos es un procedimiento que nosotros hacemos todos los días de forma común, a veces incluso de forma rutinaria. Y el hecho de hacernos expertas en la administración de medicamentos implica no solo el hecho de que lo vayamos haciendo mecánicamente, sino de que vayamos siempre retroalimentando nuestros conocimientos, porque todos los días salen medicaciones nuevas, y enfrentando las nuevas necesidades de nuestros pacientes. Como decía el doctor, tenemos pacientes con todas las características que él nos mencionaba de personalidad. Pacientes que nos colaboran, pacientes que no nos colaboran, pacientes a los que les caemos bien o a los que les caemos mal, y a los que nos permiten y no nos permiten hacer. Entonces, tomar la responsabilidad como profesionales de poder dar un servicio de calidad y un cuidado integral cuando administramos medicamentos, que aparentemente es solo uno de los procedimientos más que hacemos y que casi todos los días vamos a estar en contacto con medicamentos. En ese contexto, ¿cuál es el objetivo de la charla? Promover una atención con estándares de calidad en el personal de enfermería que labora en el Hospital Homero Castañer Crespo. Ustedes van a tener más conocimiento de causa porque están en la parte asistencial. Yo desde el 2012 abandoné la parte asistencial y estoy solo en la docencia. Entonces, combinamos un poco. ¿Qué elementos necesito recordar yo? ¿Qué es un error en la medicación? No sé quién de ustedes me puede ayudar. ¿Qué es tener un error en la administración de medicación? ¿Alguien ha tenido un error? ¿Le ha pasado? Hay muchas personas que ya están mucho tiempo, hay personas que están iniciando. No sé si alguien ha tenido algún tipo de error que puede presentarse cuando nosotros administramos medicamentos. Cuando, por ejemplo, nosotros administramos alguna medicación que se debe de administrar por una vía y hemos administrado por otra vía. Muy bien, errores en las vías de administración que a veces nos suele pasar porque las etiquetas vienen tan chiquitas que a veces tenemos que ponernos lupa para leer, ¿no es cierto? No sé si han leído las etiquetas de la metoclopramida actual, del ondansetron, que vienen letritas súper chiquitas y que a veces, el ketorolaco, que a veces uno tiene que estar alejando, acercando para tratar de ver si es el medicamento correcto. Entonces, un error de medicación es cualquier error que puede producirse en los procesos de utilización de medicamentos. Y recordemos que los medicamentos no solo los administramos, sino también los guardamos, los conservamos, los mantenemos, incluso en el mismo hogar hacemos esto, ¿no es cierto? Entonces, si es que hay algún tipo de error en esta medicación, vamos a ver que esto puede ser prevenible para evitar causar daño en el paciente. Y esto es muy importante. ¿Qué es una receta médica o un récipe? Es una orden suscrita por un médico, cirujano, dentista, médico veterinario, matrona o cualquier otro profesional legalmente habilitado, que implica administrar una cantidad de medicamento o la mezcla de ellos para atender o para dar una respuesta a un paciente. ¿Y qué es la administración de medicamentos, que es propia del personal de enfermería? Es un procedimiento en el cual el fármaco es proporcionado por parte del personal de salud, donde estamos nosotros, por diferentes vías de administración de acuerdo a las indicaciones específicas, y que debe ser informado y registrado en algún espacio. Como estamos en la parte hospitalaria, hay formularios propios para el registro de estos medicamentos. ¿Sí? A partir del 2004, la Organización Mundial de la Salud propone estandarizar
realizar algunos criterios dentro de los protocolos de seguridad del paciente, en donde implica coordinar esta seguridad direccionado a administrar correctamente los medicamentos como uno de los pilares de los 18 estándares de seguridad que ustedes conocen. Dentro de esto se da un protocolo de administración segura de medicamentos y la precaución en el manejo de medicamentos de alto riesgo, que vamos a ver cuáles son. Esto ya lo dijimos. Todo error en la medicación puede generar algún tipo de daño en el paciente y deberíamos evitarlo al máximo para evitar complicaciones en la condición del paciente. Un estudio realizado en el 2004 en España, ¿sí?, nos indica que el 56% de errores en la administración de medicación están relacionados con la prescripción, el 34% con la administración, el 6% en la transcripción y el 4% en la dispensación. ¿Cuál de estos creen que es responsabilidad nuestra? La administración, la prescripción, la transcripción. Les cuento que nosotros estamos desde aquí hacia acá. Tenemos errores de prescripción, tenemos errores en administración y tenemos errores en transcripción. ¿Sí? Entonces, somos responsables del 96% de errores que puedan pasar cuando administramos mal un medicamento. ¿Sí? En ese sentido, ¿qué deberíamos hacer para paliar o disminuir de cierto modo estos errores? En la verificación o prescripción médica, primero deberíamos revisar la indicación médica de tratamiento farmacológico del día con firma del médico. Aquí viene nuestro primer interrogante o nuestra primera dificultad, la letra de los médicos. ¿Sí? Hay médicos que escriben súper mal y que nos pueden inducir o llevar a errores, a veces por la similitud que hay en el nombre de medicamentos. Por ejemplo, metamizol sódico, ¿le suena? Y el metimazol, ¿le suena? Cambió una sola letra. El uno es analgésico, está dentro de los AINES, y el otro es un medicamento que ayuda a mantener o a estabilizar ciertos criterios tiroideos. Cambió una letra, pero ¿qué pasa si estuvo mal escrito o si no entendí esa prescripción? Error, ¿no es cierto? Verificar las recetas y programas completos según corresponda. Todas las recetas deberían tener toda la información completa. Estos errores suelen darse más a nivel comunitario o a nivel de atención primaria de salud, porque ustedes ven que cada gobierno o cada administración de salud sale con sus estándares. Hubo una época en la que tenían que llenar un formulario por medicación. Entonces, imagínense que el paciente lleve 3 o 4 medicamentos. Era llenar nombre, número de historia clínica, número de cédula y el medicamento específico. Y a veces, ¿qué hacían? Grapaban, en el primero iba todos los datos y en los siguientes iba solo los nombres de los medicamentos. Error. ¿Qué pasa si a usted le toca administrar el cuarto medicamento de la lista donde no tiene los nombres del paciente? Y van a otro centro de salud y dice: esto me mandó el doctor, administre. No tiene la información completa. Deberíamos verificar eso. ¿Sí? Si existe modificación de indicación de tratamiento durante el turno, debería verificarse nuevamente, y este es otro problema que nos suele pasar y que nos pasaba aquí en el Homero cuando trabajábamos. Pasan visita en la mañana, dejan unas indicaciones, viene otro tratante en la tarde o después de las 10 de la mañana y cambia las indicaciones. Y nadie le dijo: oiga, dice, dará bien. Y usted en la tarde vuelve a repetir la dosis que estuvo prescrita en la mañana. Pero resulta que para la tarde le mermaron la dosis y ya no es puro de 40, ahora es puro de 20. ¿Sí? O suspendieron la medicación. ¿Nos ha pasado? Creo que siempre ocurre eso, ¿no es cierto? Independientemente del número de pacientes, de la cantidad de actividades que ustedes desarrollan, deberíamos siempre volver a tomarnos el trabajo de revisar estas modificaciones en las historias clínicas con los cambios de dosis
o suspensiones de medicamentos. A veces ya no revisamos las historias, nos confiamos en las tarjetas que quedaron en las mañanas o preparamos un medicamento y llegamos a la sala y el paciente ya se fue porque no alzaron la tarjetita del medicamento. Entonces, esos elementos hay que cuidarlos y hay que insistir en ello para evitar prevenir esos errores. Errores en la transcripción de medicamentos, que era otro de los puntos. No sé si mejor no utilizo esto. Creo que me oyen o no me oyen. ¿Utilizo nomás? Sí. Entonces, errores en la transcripción de medicamentos. El momento que yo transcribo una prescripción que está en la historia clínica o en el sistema, en algunos casos, debería volver a revisar completamente la indicación original. Insisto, puede cambiar un nombre, puede haberse tipeado mal si es que es vía digital, puede haberse escrito mal si es que es escrita. Dejar la tarjeta de tratamiento en clínica en su lugar establecido. Para ello a veces se nos olvida y dice, no, yo como saqué en la sala del paciente voy a guardar. Y llega a la casa, mete la mano en el mandil y resulta que se llevó la tarjeta de medicación. ¿Nos ha pasado o no nos ha pasado? ¿No es cierto? Hay errores en ese sentido, por lo tanto, deberíamos tratar de mantener este orden. En el caso de pacientes hospitalizados, la enfermera de cada servicio debe ser la responsable de la revisión del tarjetero. A veces, por error, por apuro, porque ya no alcanzo, dejo las tarjetas ahí, no dejo ordenando los espacios correspondientes. Y hay algunos departamentos donde ya no se utilizan los tarjeteros o se utilizan otras opciones. Al término de la transcripción hay que volver a revisar o checar que todos los datos estén transcritos. A veces nuestros pacientes tienen un montón de medicación, son polifarmacias reales. Tienen 15, 20 indicaciones y de las 20, las 10 o las 12 fueron medicación. A veces por error, por apuro, me olvidé, me salté un hito. Por eso a veces tenemos la condición de señalar los que llevamos sacando el cargo, ¿no es cierto? Y esa es una forma de generar y hacer ese chequeo de revisión de que todos los medicamentos prescritos estén elaborados en tarjeta correspondiente. Recepción y dispensación del medicamento. Las recetas emitidas por los médicos de cada servicio deberían ser selladas, ¿sí? Esto también es otro elemento legal indispensable en las prescripciones actuales, ¿sí? Ahora los médicos tienen su sello específico con su número de registro y más en medicación de cuidado, ¿sí? Más en medicación cardiotónica, más en medicación de uso específico para pacientes psiquiátricos, para pacientes con algún trastorno de salud mental. Recepción de medicamentos desde farmacia. Antes no lo teníamos esto, antes el familiar o el mismo personal iba a la farmacia, traía el medicamento. Ahora no, ahora hay compañeros que nos traen a las salas o a la estación de enfermería los medicamentos de todos los pacientes que están ingresados, ¿no es cierto? Entonces necesitamos verificar que desde farmacia venga eso, porque a veces es fácil que se pierda un medicamento y diga, no, pero yo le dejé y como usted estaba ocupado ni recibió. Debemos darnos el tiempo porque nosotros también somos quienes custodiamos de cierto modo los medicamentos de los pacientes, ¿no es cierto? Entonces, esto debería ser entregado de acuerdo a la receta enviada con todas las indicaciones y cumpliendo todos los parámetros establecidos. En el servicio, tus medicamentos deberían mantenerse en lugares propios para ellos, ¿sí? A veces nos dejan los compañeros de farmacia, tenemos ahí en el mesón de entrada, se riega algún tipo de líquido, se riega algún tipo de elemento, se riega un poco de alcohol y puede distorsionarse las etiquetas de los medicamentos o perderse algún tipo de información importante de los medicamentos. Entonces deberíamos tener un espacio físico para eso. En relación a la preparación de medicación en los servicios, igual, deberíamos hacerlo en un sitio específico, respondiendo a todas las normas de asepsia, verificando siempre los envases, la fecha de vencimiento y las características habituales, revisar todas las
tarjetas donde hay la información general del medicamento, preparar el medicamento lo más cercano al horario de administración, y a veces también caemos en esto, por la cantidad de pacientes, la medicación de las 10 de la noche, prepare a las 8. Hay cierto límite de tiempo recomendable que nos dice que podríamos o no podríamos adelantar la administración de o la preparación de. Y eso hay que considerarle. Cuando nosotros cargamos en la jeringa, tendría que ser la dosis exacta del medicamento, ¿sí? Y esto debería estar etiquetado. Más luego vamos a conversar de las etiquetas que nos recomienda el Ministerio de Salud en su manual del 2019, cuando se hizo la última actualización. Y esta medicación debe estar rotulada con el nombre del paciente, la sala, la dosis, la vía de administración, y debe transportarse en una bandeja específica para el procedimiento, y a veces también esto olvidamos hacer. Hay una emergencia, hay una situación, cojo la jeringuilla, corrí, puse en el bolsillo, mientras estuve yendo, alguien me llamó, me pidió un bidet para un paciente, cogí, le fui prestando porque soy una enfermera súper eficiente y fui a poner la medicación. ¿Rompimos procedimiento de asepsia? Sí, sin pensar o inconscientemente. En la administración de medicamentos también deberíamos verificar el cumplimiento de los 10 correctos. Todo sube, dicen, ¿no es cierto? Cuando nosotros estudiábamos eran solo 5 correctos, ahora ya subieron a 10. ¿Ya? Siempre antes de administrar un medicamento, volver a verificar la condición clínica del usuario. Sobre todo, nosotros que estamos en el área de hospitalización, que también está la permeabilidad de la vía. A veces nos confiamos por no despertarle al paciente, por no alzarle la mano al paciente, simplemente cojo, como está con llave de 3 vías con alargadera, limpio y administro. ¿Qué pasa si ya hubo una ruptura? ¿Qué pasa si ya hubo una extravasación de la vía? Entonces podríamos complicar la condición del paciente, y dependiendo de la carga osmolar del medicamento, pudiéramos incluso quemarle la vena al paciente, como le llamamos coloquialmente. No delegar esta responsabilidad a familiares, salvo que haya educación previa al alta, y deberíamos comprobar que esa educación haya sido completamente entendida, e incluso verificar, a ver señor, usted va a poner el inhalador, ¿cómo le va a hacer? Indíqueme, de manera que tengamos claro que el familiar o el responsable del paciente entendió y lo vaya a hacer bien para tener los efectos que queremos, ¿no es cierto? Y los 4 yos de la administración de medicamentos, ¿no es cierto? Yo preparo, yo administro, yo registro y yo respondo. Muchas de las veces venimos nosotros con nuestros estudiantes y ustedes, como están apurados, voy a dar poniendo estito al señor de las 5. Y nosotros, como estudiantes, ahí sí tenemos una oportunidad, vamos y ponemos, pero no sabemos qué ponemos, porque a veces las jeringas no están etiquetadas, ¿no es cierto? ¿Nos pasa o no nos pasa? Creo que es el pan nuestro de cada día. Y para complementar este componente, la eliminación del material. Muchas de las veces hemos tenido accidentes de este tipo por pinchazos, porque nos confiamos, queremos volver a tapar, o inconscientemente queremos volver a tapar la aguja luego de haberla usado, y pueden haber riesgos y puedo exponerme a patologías relacionadas con el pinchazo de medicamentos. Frente a eso, acciones inseguras. ¿Qué hacemos comúnmente? Administrar de forma errónea por denominación o apariencia común de medicamentos. ¿Sí han visto que hay ampollas que son igualitas? Solo cambia el color de la letra. En un medicamento X son verdes, en el otro son amarillas, pero el recipiente es completamente igual. ¿Les ha pasado o no les ha pasado? Pero a veces, ya trajeron la vitamina C, cogí, abrí, verifiqué, medicación correcta. Y a veces nos utilizamos tanto que, sí, el tamaño de la vitamina C ese era. Y estamos seguros y seguros de que sí era esa ampolla cuando no la era. Entonces, estas
son acciones inseguras que a veces por rutina hacemos. No identificar y definir los medicamentos con efectos secundarios importantes. Siempre lo he dicho y he tenido la oportunidad de dar fármaco en algunos años mientras hago docencia. Nosotros como enfermeras debemos saber más farmacología que los mismos médicos. Porque el que hace, el médico en general, le prescribe y se fue. El que pone, diluye, ve los efectos adversos y se come el muerto, ¿quién va a ser? Nosotros. ¿Sí? Entonces, si usted no sabe que le puede dar X efecto adverso y el paciente presente ese X efecto adverso, ¿quién va a responder frente a eso? ¿Sí? Y es facilito que nuestros pacientes se desplomen cuando hemos administrado rápido, cuando no se ha hecho la difusión completa, cuando hemos mezclado medicamentos que no son compatibles. ¿Sí? Entonces, ¿nos pasa? Sí, creo que nos ha pasado a todos, incluso me ha pasado. No informar al paciente en relación al medicamento prescrito. Esto va en relación con esto. Si usted sabe y maneja farmacología re bien, obviamente le va a educar al paciente. Y hay pacientes que son más capacitados que nosotros en medicamentos determinados. Hablo de diabéticos o hipertensos. ¿No es cierto? Usted le dice, señor Pérez, le toca la simvastatina. Dice, ay sí señorita, eso es para la grasa, eso es para que no haya grasas en mis venas y que no me dé un infarto. Sí, creo que era así. ¿No es cierto? ¿Nos pasa o no nos pasa? Otra vez debemos ser la bala de farmacología, debemos prepararnos y estudiar, por lo menos los que están en nuestras áreas. ¿Sí? No marcaje adicional de medicamentos. Esto, de acuerdo a la Organización de la Salud, hay un repunte de errores en la administración de medicamentos por estas etiquetas que vienen solo del fabricante y la no reetiquetación de los medicamentos dentro de las casas de salud. Por eso ahora nos recomiendan volver a etiquetar los unidosis y los multidosis. ¿Sí? Pero cuando etiquetamos a la par un medicamento dentro de una institución de salud, que debemos considerar que esta etiqueta no tape información importante del envase con el que vino. Por ejemplo, que no tape fecha de caducidad. Por ejemplo, que no tape vía de administración del medicamento. ¿Sí? Porque a veces nos basamos en eso y a veces hay casas farmacéuticas, recuerdo en mi época, que había un ketoprofeno que se ponía vía venosa y vía muscular, y había otro ketoprofeno de otra casa farmacéutica que se ponía solo venosa y a veces le prescribía muscular ese. Pueden haber errores en ese sentido y ya lo mencionamos en vías de administración. Otras acciones inseguras: dispensación no correcta de los medicamentos. Pueden haber errores en farmacia y una vez nos ocurrió, ¿sí? Cuando todavía estuvimos acá en el 2005, una compañera de farmacia, en vez de dispensar una vitamina C, le mandó una dopamina. En esa época el familiar traía el medicamento, entonces el familiar llegó con su frutita, le entregó a la enfermera y se fue. La enfermera abrió, dijo sí, así mismo la vitamina C, cargó y se fue donde el paciente. Pudimos habernos comido a ese paciente. A buena hora no pasó. Alguien X llegó a la estación y dijo, ¿quién está con dopamina? Dopamina, no, fue vitamina C lo que fue cargado. No, aquí está. A buena hora no botó el frasco. ¿Y nos pasa? Sí, y pasa en las mejores familias. No manejo adecuado de medicamentos que son de uso frecuente por tener efectos secundarios adversos. Por ejemplo, dipirona, ketorolaco, metoclopramida. A veces, no, una metoclopramida nomás. Y en la emergencia el famoso cóctel, ¿no es cierto? Metoclopramida, antes ranitidina, ahora ya está fuera de, y Sertal. Y todo ahí bonito, mezclábamos bonito y poníamos directo al paciente. ¿Qué efectos adversos? ¿Qué interacciones hay entre sus medicamentos? Ustedes que ponen los cócteles.
¿Sí? Nos hemos preguntado, hemos ido a leer, hemos revisado. Pacientes con terapia anticoagulante sin manejo especial. Por ejemplo, pacientes que vayan a realizarse algún procedimiento quirúrgico de entrada. Quienes están en el área de cirugía dirán, sí, pero nosotros vamos siempre a ver tiempos de coagulación, tipificación del paciente para prevenir riesgos del quirófano. ¿Qué pasa si el paciente estaba con un clopidogrel? ¿Qué pasa si el paciente estaba tomando una aspirina? O no es un paciente con una cirugía planificada, sino con una cirugía de emergencia. Pasó un accidente de tránsito, el paciente vino y entró al quirófano. Pilas con estos pacientes, ¿sí? Prescripción no indicada del medicamento ordenado para el paciente, y a veces nos ocurre a la inversa. Está indicado algo, pero como nadie trajo, no vino el familiar, el paciente no toma, y como mecánicamente a veces registramos el Cardex cuando estamos entregando el turno, le ponemos administrar. Y quienes vemos tarde o quienes vemos al siguiente día, consideramos que fue administrado. Y el paciente ya va 5 días sin medicación X, que a veces pasa. Entonces, esos elementos. ¿Qué otros errores? Seguimos con los errores. Error por etiquetado avanzado, similar o inapropiado. Error por similitud de ortografía o fonética, ya les mencionaba un ejemplo. Error por el uso de abreviaturas. Acuérdense que hay una práctica organizacional de abreviaturas seguras. Ahora, ciertos parámetros o hay ciertos elementos que se aceptan por abreviaturas y otros no. Descartaron un montón. Y errores en interpretación de las prescripciones, que ya lo mencionamos anteriormente. Ahora, errores propios nuestros, de la administración y de la preparación de medicamentos. ¿Qué errores hay? Seleccionar de manera incorrecta el medicamento, ya sea por errores en la prescripción, en la dosis, en la forma farmacéutica, en la cantidad y en las vías de administración. Les mencionaba un ejemplo. Ketoprofeno, que se utilizaba solo vía venosa de acuerdo a una casa farmacéutica, y de acuerdo a otra casa farmacéutica que se podía utilizar muscular y venosa. Y a veces venía solo la venosa y decían, no, póngale nomás muscular, no pasa nada. ¿Sí? Errores. Error por omisión, no administrarle al paciente la dosis prescrita, o la hora de administración errónea, que es otra de las cosas que nos ocurre. Viene un paciente a las 12 del día para administrarse su primera dosis de antibiótico y le registramos como administrado a las 10. El fabricante no puso por capricho que le administremos cada 8, o cada 6 o cada 12 horas o cada 24 horas algún antibiótico. Nos puso por la concentración óptima del medicamento, y eso nos daban en farmacodinámica. ¿Se acuerdan cuando nos hacían esa regleta? Y decían, si va por aquí estamos bien, y si va por acá es dosis baja, y si va por acá es dosis alta o sobredosis. Entonces, respetar los intervalos y los tiempos de medicación. Administrar un medicamento no prescrito. Es que el paciente me insiste que toma todos los días Decito porque le duele la cabeza, y ahorita le está doliendo la cabeza, pobrecito, démele nomás, o tome nomás tranquilo. A veces suele pasar. Error de dosificación. Antes no teníamos estandarizados los dispositivos, sobre todo en los pacientes pediátricos, ¿sí? Ahora casi siempre utilizamos jeringuillas para tener un menos margen de error en este sentido, y la administración de una forma farmacéutica distinta a la prescrita, y esto nos pasa entre genéricos y comerciales. Dice, no, es que no hay de 7, pero hay de 7.5. Estoy poniendo un ejemplo loco, ¿sí? O sea, no, 0.5 nomás, démosle nomás al paciente. A veces nos suele ocurrir, ¿sí? Pueden haber alteraciones en la reconstitución incorrecta de medicamentos. No todos los medicamentos son compatibles con solución salina. La mayoría sí, pero no todos, ¿sí? Pueden cristalizarse, pueden dañarse, pueden hacerse termolábiles, y eso también deberíamos conocer. Errores en la técnica de administración, creo que esto ya no tanto, porque ahora solo el personal profesional hace la administración, y creo que estamos preparados y repreparados en los sitios donde podemos funcionar, sobre todo en vías parenterales, ¿sí? Un
una de las cosas que hay que recordar es, por ejemplo, mientras más grueso el catlón no es lo correcto, porque si el catlón roza las paredes de los vasos, roza la túnica interna, que es la pared interna de los vasos sanguíneos, puede generarse una flebitis, ¿sí? Entonces, siempre tener en consideración esos elementos. Administración de un medicamento deteriorado, a veces no vemos la fecha de caducidad o ya sabemos o intuimos que es el medicamento X, pero ya no se ven las letritas porque todo el mundo ha tocado, todo el mundo verificó, pasó algo, se borró algún tipo de información, pero le ponemos porque decimos, no, siempre viene en esa presentación el X medicamento. Error de monitorización, y a veces en esto también solemos fallar. Hay ciertos grupos de medicamentos que necesitamos monitorizarles antes, durante y después de la administración. Por ejemplo, salbutamol en el área de emergencia. ¿Sí? Necesitamos monitorizar la frecuencia cardíaca del paciente. No sabe pasar nada, póngale nomás, póngale rápido, apúrate. ¿Qué pasa si el paciente genera algún tipo de taquicardia severa que no sea revertible o nos hace asustar con otro efecto? ¿Sí? Entonces, por favor, monitoricemos cuando nos corresponda. Por eso íbamos a hacer la bala de farmacología, ¿no es cierto? Y el incumplimiento del paciente, que a veces en hospitalización esto no ocurre mucho, esto sí ocurre a nivel de la atención primaria de salud, sobre todo con nuestros pacientes geriátricos. Señor, tenemos que tomarnos la pastillita todos los días en la mañana. Y el paciente viene al mes y dice, pero usted ya debió acabar sus 30 pastillas y viene con 15. Dice, no, es que me levanto y no me acuerdo si tomé o no tomé. Y mejor para no tomar doble ya no tomo. ¿Nos pasa o no nos pasa? ¿Qué le recomendarían al paciente? Que apunte o que corte el blister de 5 en 5 para que diga lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, o si hay chance de 7 en 7. De manera que si tomó el día 3, sepa que el miércoles es la del 3 que le correspondía y que pueda tomar. ¿Sí? Entonces, indicarle estas cosas, sobre todo en la atención primaria. Frente a eso, ¿qué hacemos? Ya mencionamos los errores y creo que hemos de olvidar algunos errores que cometemos. Primerito, la tarjeta de prescripción o las indicaciones del paciente que debe estar completa. Lo que decíamos, letra clara, legible, datos completos del paciente, los nombres, los apellidos, el número de sala, el número de cama, el nombre del medicamento, 0 abreviaturas, la vía de administración, la dosis y respetar el horario de administración. Y los 10 correctos, como decíamos antes eran 5, ahora subieron a 10, pero todos derivan de los 5 correctos básicos: paciente, medicación, vía, dosis y hora. A más de eso, ¿qué tenemos que hacer? Educarle al paciente, por eso teníamos que saber la fármaco, generar una historia farmacológica completa del paciente, sobre todo relacionando a alergias y a medicamentos que ha tomado con anterioridad o que estén dentro del tratamiento estándar del paciente. Por ejemplo, el paciente dice, sí, es que yo me tomo la levotiroxina cuando me levanto, me tomo la metformina después que desayuno, a las 10 me tomo el Concor, a las 12 me tomo para que el ondansetron, a las 1 me tomo el omeprazol. Sí, entonces, ¿qué pasa con esta historia farmacológica? Y dice, y de vez en cuando me duele, me tomo un Finalin, cuando me duele la cabeza. ¿Sí? Entonces, interacciones, indagar sobre posibles alergias que tenga el paciente, estar enterado de las posibles interacciones, y esto es súper importante en nuestros pacientes crónicos. ¿Sí? Y a veces nosotros como personal nos asustamos. Por ejemplo, el paciente diabético le pusieron ayer un corticoide y hoy día vino con una glicemia disparada. Y usted le etiqueta como paciente diabético no controlado. Cuando el paciente sí estuvo controlado, pero fue el medicamento que se tomó ayer el que le hizo que su glicemia hoy esté alterada. ¿Sí? Entonces, hay condiciones que debemos saber y manejar para entender esto. Y los 4 correctos donde
puntualizamos específicamente el registro del medicamento. Y aquí va otra vez nuestro manejo a los CARDEX. ¿Cómo estamos llenando? He observado, no aquí en el José Carrasco, que a veces las compañeras dicen, ay no, después registramos, primero vamos con nuestro cochecito y administramos. Son 30 pacientes. Póngale 2 medicamentos por paciente. Son 60 medicamentos. ¿Qué pasa si uno no administra? Y no se acuerdan el rato de registrar, que es el rato que entregan el turno que van a registrar. Y lo registraron. Entonces, ¿cómo podemos ver efectos buenos o terapéuticos si es que no estamos administrando esa medicación? Y el médico viene al siguiente día, como no sabe todo el cuento, ¿qué dice? No le está haciendo efecto al medicamento al paciente, dupliquemos de la dosis. ¿Responsabilidad de quiénes? Nuestra, ¿no es cierto? Y algunas consideraciones de enfermería de acuerdo a las vías de administración. Acuérdense que tenemos un montón de vías de administración. No les voy a hacer acuerdo cómo ponemos, porque ustedes son las expertas en eso. Simplemente las puntualizaciones específicas de algunos de ellos. Por ejemplo, cuando administramos medicación vía oral, los comprimidos hay que preservarlos de la luz. La mayoría de comprimidos son fotosensibles. Por eso es que los blisters son completamente plateados o vienen en cubierta oscura. No deberíamos dividir el fármaco si es que este no tiene ranura, y ese es otro error que cometemos a veces hasta en casa, ¿no? Le mandaron a mi mamá Concord de 12.5, pero conseguí de 25. ¿Qué hago? Divido. Tiene dedómetros para saber si fue la cantidad específica en el uno y en el otro lado, y a veces el uno nos sale chiquito y el otro nos sale grande. No importa, ya está bien dividido, de tomando. ¿No es cierto? ¿Nos pasa o no nos pasa? No triturar ni diluir aquellos medicamentos con capa entérica. ¿Quién se acuerda que era la capa entérica? Edison, si nos hace el favor. ¿Quién se acuerda que era la capa entérica? Es una capa que recubre el medicamento, que tiene la capacidad de resistir a los jugos gástricos y poder hacer que el medicamento soporte para que pueda diluirse a nivel intestinal. ¿Sí? Si es que yo rompo o trituro ese fármaco, estoy rompiendo la capa entérica, no estoy cumpliendo eso, y el medicamento va a diluirse con los ácidos gástricos y no va a tener el efecto terapéutico que queríamos, lo que buscaba el medicamento. Las cápsulas a veces nos pasa en la pediatría, ¿no es cierto? Como no puedo cuantificar la cantidad de X, ¿qué hago? Abro la gelatinita y mido o peso, entre comillas, el polvito que viene adentro o los gránulos que vienen adentro. Incorrecto. ¿Sí? En pacientes diabéticos, verificar el contenido del azúcar en los jarabes, sobre todo en nuestros pacientes geriátricos que les empiezan a dar jarabes por la facilidad de administración. Pilas con esto. Y la mayoría de jarabes disponibles en el mercado tienen altas concentraciones de azúcar, porque son para geriátricos y para pediátricos. Les hacen más agradables, entre comillas, le ponen azúcar como excipiente, y a veces no consideramos eso en nuestros pacientes. No hay jarabes light, lamentablemente. Entonces, considerar este valor, ¿no es cierto? Y al administrar en lo posible la condición del paciente, acuérdense que para vía oral el paciente tiene que estar consciente, pues tiene que poder deglutir. La posición en la que coloquemos debería ser semi-Fowler. A veces nos olvidamos y el pobre paciente está acostado y le decimos, no, pero póngase de ladito y le metemos la pastilla. ¿Pasa o no pasa? Sí nos pasa. Y sí les pasa porque se rieron, ¿no es cierto? Sonda nasogástrica, que es otro medio de administrar medicación que a veces nos toca, ¿no es cierto? No la nasogástrica abierta para eliminación de contenido, sino la colocada para alimentarle o para administrarle medicación al paciente. Sentarle al paciente en semi-Fowler para evitarle flujos o aspiración broncopulmonar. Comprobar la ubicación de la sonda. Cada que vaya a administrar un medicamento, por favor, compruebe, no le broncoaspire al paciente. ¿Sí? Antes y después de la administración de medicamentos se introduce 20 centímetros de agua para eliminar residuos. Teóricamente nos decían antes solo cuándo.
después de. ¿Qué pasa si la compañera anterior que le administró la comida no enjaguó la sonda? Quedan residuos, o a veces se obstruye por ello, ¿no es cierto? Entonces yo tengo que ser más prolija y yo empezar limpiando esos residuos con 20 centímetros de agua, que es lo recomendable. No administrar todos los medicamentos al mismo tiempo, y eso es otro error que nos pasa. Como sonda nasogástrica, todo llega al mismo lado, ¿no es cierto? Entonces ponemos 2, 3, 4, 5 medicamentos y le mandamos ahí mismo. ¿Correcto? No, incorrecto, por las interacciones de los medicamentos. Y siempre comprobar la fijación de la sonda. No solo la parte mecánica, sino también siempre verificar qué tan limpio está este espacio, ¿sí? Y qué tan cómodo está este espacio. Y no nos olvidemos de la higiene bucal de nuestro paciente. A veces es una de las cosas que descuidamos. Si es que hay familiares o si es que el paciente está en capacidad de hacerlo, insistirlo a que haga. Si es que el paciente no está en capacidad de hacerlo, ayudarle. ¿Qué pasa con la gastroenterología? Las indicaciones son las mismas: temperatura, no mezcla de medicamentos, posición del paciente, limpieza de sonda, ¿sí? Acordémonos que lo ideal de una gastrostomía es que tenga 2 vías de acceso, la una para alimentación y la otra para medicación. Si es que no tenemos esta, la enjaguada por lo menos nos va a ayudar, ¿no es cierto? Tenemos que comprobar, tenemos que limpiar y tenemos que dejar sellada. Otra de las cosas que tenemos que evitar en la nasogástrica y en la gastrostomía es mandar los medicamentos a presión, o medicamentos o alimentos. Siempre debe ir por gravedad, aunque nos demoremos más, por caída libre, como nos dice la licencia. En la vía respiratoria también es una de las cosas que a veces manejamos y no hacemos: mantener la vía aérea limpia. Si es que el paciente está con secreción, por favor, insistir en limpiar. El mismo paciente, si está en la capacidad de hacerlo, puede ir, limpiarse, hacerse un aseo, y nosotros podemos administrar el medicamento de forma más segura. Lavar los insumos cuando hay algún tipo de accesorios, por ejemplo, las boquillas, las mascarillas, las cámaras espaciadoras, etc. Lavado de la cavidad post-administración, esto es súper importante. Acuérdense que las partículas de los medicamentos administrados vía inhalatoria, independientemente del medicamento, suelen quedarse restos a nivel bucal y pueden generar candidiasis oral. Entonces es recomendable, post administración de algún tipo de inhalador, hacer un enjagüe, por lo menos con agua y con bicarbonato. Lo recomendable. Guardar los insumos secos y limpios. Los insumos serán propiamente del paciente y la posición semi-Fowler según la posibilidad del paciente, obviamente. Y algunas consideraciones para ir cerrando esta parte en la vía parenteral. Esto saben mejor que yo. ¿Cuáles son las dudas cuando ponemos vía parenteral cualquiera de las vías mencionadas anteriormente? ¿Cómo hago la dilución? ¿O en cuánto? Y a veces nos apegamos a modelos ya establecidos. No, es que aquí el amoxi con el ácido clavulánico se diluye en 10, así es que diluye en 10. O dicen, no, en la pediatría diluyen en 20. No, en emergencia no diluyen en 5 y ponen directo. Entonces, ¿en cuánto diluyo? La pregunta del millón. La técnica de administración, la vía de administración que deberíamos evitar que sea la inadecuada, y las interacciones medicamentosas que volvemos a mencionar, ¿sí? A veces mezclamos 2, 3 medicamentos que no deberían mezclarse, que la teoría me dice no mezclar, pero por tiempo, por número de pacientes, por carga horaria, lo que decía el doctor ahora nos mide por indicadores. Mientras más inyecciones, mientras más canalizadas tenga, es el enfermero más pepa, ¿sí? Cuando no vemos calidad. Precauciones generales en la vía parenteral: no mezclar medicamentos entre sí, recomendable. Además, verificar la compatibilidad del fármaco con el tipo de solución de infusión. Insisto, hay algunas que con ciertas soluciones cristalizan o se dañan y que son compatibles solo con X solución.
no programar más de un medicamento para ser administrado a la misma hora, y esto sí hacemos todos los días. A las 10 ponemos medicación o estandarizamos, y el paciente tiene 7 medicamentos, los 7 le caen entre 10 y 10 y cuarto. No tenemos el intervalo mínimo de media hora que nos recomienda la bibliografía para poner. Deberíamos analizar eso, aunque implique más trabajo para nosotros. En general, el tiempo de administración de medicamentos debería ser de 30 minutos. En la emergencia, ¿en cuánto le ponemos un medicamento directo al paciente? En 2, en 3, depende de la medicación, ¿sí? Y debería extenderse en 60 minutos con algunas excepciones, ¿no es cierto? Verificar la irrigación de la vena, lo que mencionábamos hace rato, comprobar la permeabilidad de la vía. A veces lo hacemos mecánicamente, no, sí me dijeron que recién queda canalizado. No, justo el paciente, justo quedó en una zona de pliegue, justo el paciente se levantó al baño, justo la vía se salió, y el paciente está calladito, solo se pegó el esparadrapo y sigue, ¿no es cierto? Nos pasa con los pacientes. Si es que hay un tapón, ¿qué deberíamos hacer? Extraerlo, no mandarlo. Y muchas de las veces, ¿qué hacemos? El nudito en el equipo, le estiramos como si fuera chicle, abrimos y cayó a chorro, chéverísimo. ¿Sí? ¿Qué pasa si fue un coágulo medio importante? Lavar con solución salina normal, sobre todo en adultos y pediátricos, esa consideración. Otros elementos, medicamentos inotrópicos, vasopresores o vasodilatadores, debe valorarse la administración y debe no utilizarse en la administración en bolos. Y otro elemento, cuando usamos catéter venoso central, ¿por cuál de los lúmenes puedo administrar medicación? Ustedes que ya están en la bala en el manejo de pacientes. Por las 3. Rotule los medicamentos una vez preparados. Esto ya es parte de la etiquetación de los medicamentos que ya vamos a ver más adelante. Valorar la pertinencia del acceso venoso, sea periférico o sea central. Y considerar también el balance hídrico, porque recomendamos diluir bien el medicamento. Por ejemplo, una vancomicina, decimos mínimo dilúyalo en 100. Ahora, ¿eso 100 lo estamos considerando en el balance hídrico del paciente o no lo estamos poniendo? ¿Sí? Entonces, lo ideal sería registrarlo, ¿no? Y para recordar, el catéter venoso central tiene 3 lúmenes y en estos plastiquitos suele estar el nombre del lumen, si es que es el proximal, el distal o el medio, ¿no es cierto? En el distal se recomienda solo medición de la presión venosa central, fluidoterapia y podría ponerse medicación. En la media, nutrición parenteral si es que el paciente tiene, y en la proximal propiamente medicación, extracción de sangre y transfusión y hemoderivados en caso de que el paciente lo requiera. ¿Qué debemos revisar también? Interacciones medicamentosas. Aparentemente podemos mezclar todo contra todo, pero en la teoría no es así. ¿Sí? Hay medicamentos que pueden dañar la condición del otro medicamento. Hay un medicamento que puede ser antagonista del otro medicamento y le estaré poniendo nada al paciente. Entonces, revisar estas mezclas químicas que puede incluir la degradación de los fármacos de manera irreversible o convertirles a nuestros medicamentos ya no en medicamentos con efectos terapéuticos, sino con efectos tóxicos. Inadecuada solubilidad, reacciones ácido-base, oxidación y fotolisis o fotodestrucción de algunos medicamentos cuando los mezclamos. Hasta ahí, compañeros. ¿Alguna pregunta? ¿Sí se acordaron algunos elementos? Estaba usted comentando sobre la capa que cubre los medicamentos cuando se trituran. Entonces, ¿qué recomienda hacer para que no se dañe esa capa? Lo ideal sería comprar la dosis específica. ¿Sí? Por ejemplo, pudiéramos, si necesita, se me ocurre un Sertal que viene con capa entérica y le dicen es un paciente pediátrico, hay que dividirle. Primero, cuando le dividimos no sabemos si pusimos la mitad más grande o la mitad más chica. Cambiamos de dosis, no cumplimos. Segundo elemento, rompimos la capa entérica.
no va a ser el efecto. O sea, es como ponerle nada porque la dilución se va a hacer a nivel gástrico y no se va a absorber a nivel intestinal, que era el ideal del medicamento o era el fin del medicamento. Entonces, lo ideal sería que comprar el medicamento en la presentación que yo requiero. ¿Sí? Implica un montón de cosas. La capacidad adquisitiva de nuestros pacientes, que a veces he sido testiga de la realidad. A veces nuestros familiares de los pacientes no tienen para nada, ni para comer ellos. Y ustedes han visto que viene gente de la costa con sus maletas, entre 2 o 3, y vienen y se instalan acá. Antes de la pandemia ocurría eso, no sé ahora cómo esté. ¿No es cierto? Y los familiares cuando le dicen, no, divídale nomás, no, es que no, divídale nomás, no es lo correcto. ¿Sí? Entonces lo ideal, y a veces nos ha tocado hasta hacer vaca a nosotros para comprar un medicamento X a un paciente. Entonces lo ideal sería tener en la presentación que requerimos. Eso sería lo ideal, porque insisto, van a haber efectos no terapéuticos del medicamento y va a ser como haberle administrado nada. ¿Ya? Licenciado, en el caso de la capa que recubre, en el caso que nos toque administrar por una sonda nasogástrica en pacientes a lo mejor inconscientes, deberíamos buscar otro tipo de presentación o recomendar a los médicos que prescriban en otro tipo de presentación. Por ejemplo, pudiera ser un jarabe. Si no viene Ya me están poniendo entre la espada y la pared. Si no viene en jarabe, debería buscarse otro tipo de medicamento que tenga un efecto similar. ¿Sí? O buscar otra vía de administración. No le puedo poner una nasogástrica, pero tengo una ampolla de. Lo importante es, si rompo la capa no le estoy poniendo nada. O estoy inactivando la función del medicamento. Olga Diana. En el caso de los pacientes que tienen ileostomía, usamos la loperamida para disminuir el débito. En este caso, un paciente con una ileostomía alta y suponiendo que tiene una capa entérica, ya no va a hacer efecto. En estos casos, ¿se puede triturar la pastilla? Debería buscarse el jarabe que sí hay de loperamida, y acuérdense que la loperamida, además de disminuir el débito, disminuye la motilidad gastrointestinal. Entonces también hay que jugar con la administración de alimentos del paciente con fibra para evitar que se nos termine estreñiendo. Entonces siempre es recomendable, si es que es con capa entérica y tengo que triturarle o no hay otra forma de administrarle porque tengo que triturarle, insisto, no estaremos poniéndole nada de medicación al paciente o no estaremos logrando el efecto terapéutico que quiero en el paciente y debería buscar otra opción, un plan B. Y ustedes son las que pueden decir a los médicos, vea doctor, pero tiene capa entérica y si le rompo la capa entérica no le va a servir al paciente, por favor, busquemos otra opción. Hay jarabes, nos falta el empoderamiento de enfermería y eso nos va a dar el conocimiento, porque a veces ustedes tienen miedo de acercarse y decirle, vea doctor, está mal la dosis. Eso es lo que nos falta. Sí, no todas, pero sí hemos caído en esa falta de empoderamiento la mayoría de compañeras, y yo veo, y no sé si es hasta generacional. El otro día estuve con mis estudiantes, les dejé asignado en una sala y cuando yo llego a una puerta de la sala, les digo, ¿qué pasó? Entró el doctor. ¿Qué es el doctor? Cuco, venga. Y nos paramos ahí a escuchar la visita. Entonces debemos aprender a querernos, a liderar, que es lo que ya nos dieron. Todas las enfermeras somos líderes, todas, por más que estén de soldados rasos. Todas en un momento dado hacemos gestión y hacemos lideramos los espacios. ¿Sí? Cuando está en su turno y usted toma la batuta, usted está haciendo liderazgo. Cuando usted le está educando al paciente, está haciendo liderazgo. Cuando usted educa en su casa, está haciendo liderazgo. Entonces, no solo las dices que están de jefas son las líderes, ustedes también son líderes, pero necesitamos empoderarnos de nuestro rol de enfermería. ¿Sí? Y a veces todavía tenemos el constructo social de que el doctor está acá y yo estoy acá. No, compañeras, estamos a la par.
Y lo que les dije, la fármaco es nuestra. ¿Quiénes son las que tienen que saberse de la A a la Z medicación? Ustedes. Y ustedes tienen que decir, no doctor, pero usted me prescribe dextrosa, ¿cómo le voy a poner en la misma vía el manito para cristalizar? Deme descargando una solución salina para poner por este otro espacio. ¿Quién le dio eso? El conocimiento, la experiencia. ¿Sí? Entonces, no nos quita de nada decir, vea doctor, se equivocó. Porque el MD significa médico, no medio Dios. ¿Sí? Y nosotros también estamos en la misma capacidad de cuestionar algunas situaciones que ellos prescriben y que también tienen errores. Y nosotros deberíamos ser los dueños y empoderados de esta administración de medicamentos. Acuérdense que en una administración política anterior decían que nos iban hasta quitar la administración de medicamentos porque iban a venir los bioquímicos a poner la medicación y que para eso creaban las dosis únicas y las multidosis. Hemos perdido mucho espacio, compañeros, gracias a esas políticas y a que no somos unidos. Lamentablemente tengo que decirlo que un enfermero es detractor de otro enfermero, en experiencia propia. ¿Sí? Entonces, si nosotros nos uniéramos, ¿qué nos decía el doctor? Hacen paro las enfermeras y se paralizan la salud. ¿Se han visto la unión que tienen las compañeras auxiliares? Nos dejan de largo. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos falta? Ellas se quedaron con las 120 horas, ellas se quedaron con sueldos que casi nos igualan, ellas se quedaron con sus beneficios y nosotros, bien gracias, peleándonos entre nosotros. Ustedes son la nueva generación, hay muchos jovencitos aquí, ustedes son las nuevas generaciones. Ustedes son los encaminados a mantener. En mi época nosotros hacíamos educación nutricional, fisioterapia respiratoria, prevención de úlceras por presión, educación al paciente. No, ahora viene el fisioterapista y dicen yo voy a hacer, y mucho te está haciéndole tapotaje al paciente. Viene la nutricionista y dice no le hará caso lo que dijo la licenciada, la dieta es así. Y hay nutricionistas. Entonces, ¿qué esperamos? Que venga un bioquímico y nos diga, quite, yo voy a administrar medicación. Entonces, ¿qué falta, chicos y chicas? Empoderarnos de nuestro rol. Hay un estudio que mencionaba las 30 profesiones que van a sobrevivir a futuro con el cambio tecnológico que hay. ¿Sí? Y entre esas 30 está nuestra enfermería. Así es que peleemos por esos espacios, mantengamos esos espacios y lideremos esos espacios. No peleo porque me da la gana, porque el doctor me cae mal, porque yo le quiero hacer la vida de cuadritos al doctor, porque tengo la personalidad X que mencionaba el doctor Ordóñez. No, peleo con conocimiento de causa. ¿Sí? Y lo peor que le pudiera decir es no lice. Pero usted debería escribir en su nota de enfermería la recomendación que realice y que no se le hace caso. Deberíamos. ¿Sí? No le tengamos miedo a escribir, no le tengamos miedo a unirnos y no le tengamos miedo a cuestionar indicaciones que nos dejan. Acuérdense que nosotros no somos solo dependientes de, ya dejemos que nos vean así. Nosotros tenemos muchas actividades independientes y lamentablemente ahora se empoderan tanto los médicos que nos prescriben hasta baño general. Eso es nuestro. Yo valoro si le baño o no le baño al paciente, si puede moverse o no puede moverse, con qué tipo de solución hago o no hago las cosas. Pero yo, ¿sí? Entonces cada quien tiene su espacio. Y lo que decía el doctor José, cada quien es un árbol, o malo o bueno, pero cada quien es un árbol y forma, cuando hizo la analogía del bosque, y forma parte de ese bosque. Ustedes forman parte del bosque de Homero. Árboles grandes, árboles chicos, árboles frondosos, árboles flaquitos, árboles gordos, ¿qué dice? Árboles flacos. Pero cada uno
somos un elemento importante de este bosque. Sin usted, sin su árbol o sin usted como árbol, el Homero Castañer deja de ser lo que es el Homero Castañer. Entonces aprendamos a valorarnos. Hasta ahí, compañeros. ¿Preguntas? ¿Qué otras consideraciones debemos tener? Fechas de límite de uso de medicamentos. A veces, ¿qué nos dicen? No, está la fecha de caducidad en abril, pero recién mayo, junio, julio, sí alcanzamos. Denle al paciente. No es lo correcto. Deberíamos, en la fecha que está, y de hecho, si es que ustedes mantienen o manejan stocks dentro de las áreas, por ejemplo, en los coches de paro, debería revisarse cada cierto tiempo fechas de caducidad y devolverles sus medicamentos a farmacia para que ellos a su vez hagan el trámite de devolución o de pérdida o de baja. No deberíamos utilizar en casa tampoco, ¿sí? Considerarse algunos factores: las propiedades físicas y químicas del medicamento, por ende la formulación, la compatibilidad con el sistema envase-cierre, esto sobre todo para nuestros pediátricos. A veces tenemos el jarabe que abrimos hace 2 semanas, pero la tapa está puro azúcar. Por la consistencia del medicamento, dicen, no, límpiele con un algodoncito, agítele bien y dele al paciente. ¿Sí? Entonces hay cosas que podemos utilizar y hay cosas que no podemos utilizar. A veces es la precariedad de nuestro sistema de salud pública en la que nos hace que sí vale, dele nomás al paciente. ¿Sí? Y acuérdense que ustedes son los que vigilan la integridad de ese paciente. La compatibilidad que ya mencionábamos del ambiente en el que se ha preparado, que tiene que ser un ambiente específico. Por favor, por más apurados que estemos, no preparemos en las salas del paciente. Preparemos en la estación de enfermería, donde hay un lugar aséptico, donde hice la limpieza con un alcohol al 70% y donde yo garanticé mi lavado de manos, mi limpieza de los frascos para poder hacer la preparación óptima de los medicamentos. ¿Sí? El procesamiento aséptico que hace referencia a lo mismo, si se realizan o no pruebas de esterilidad, esto muy poco en nuestro medio, y las condiciones de almacenamiento, ¿sí? Lo que les decía, llegaron, asentaron ahí los señores de farmacia, justo se regó una botella de alcohol, un agua pura que trajo X persona y se mojó todo el espacio. Entonces, tratemos de garantizar estos espacios propios para medicamentos, sobre todo para evitar que se borren o que se alteren las etiquetas. ¿Qué pasa en las formulaciones multidosis? Primero, ¿qué es una formulación multidosis? Contiene más de una dosis, eso creo que está por demás. Por ende, van a ser perforados o atravesados varias veces. Por ejemplo, un antibiótico X que utilicen para 2 o 3 dosis en un paciente pediátrico, por las dosis más pequeñitas que se utilizan, deberíamos mantenerlo también en un área específica aséptica. El procedimiento, cada que lo vayamos a pinchar, debería ser lo más aséptico posible. Nunca devolver si es que saqué más cantidad de la prescrita, saco del frasco, descarto el exceso, pero no vuelvo a colocar en el mismo recipiente, y mantener un espacio físico limpio y con todos los elementos de preparación para poder utilizar ese medicamento. Una vez abierto o perforado, la bibliografía en general nos recomienda no utilizar después de los 28 días, ¿sí? Pero esto va en relación al productor o a la casa farmacéutica. Por ejemplo, la ampicilina diluida tiene una estabilidad que no dilata más de las 6 horas. Entonces, si yo utilicé la ampicilina a las 10 de la mañana y tengo que utilizar a las 10 de la noche, esa ampi ya no me sirve. Entonces va en relación a lo que me dice también el fabricante. Estos son generalidades o especificaciones muy generales. ¿Ya? Recomendaciones, lo que ya mencionábamos, unificar un horario para el cambio de dextrosa, sobre todo manejamos más de 30 pacientes, más de 20 pacientes, sí, el cambio de dextrosas debería ser en un solo instante, debería haber 1 o 2 personas responsables, y acordémonos de los protocolos que cada 72 horas vamos cambiando equipos, vamos cambiando vías periféricas. Una sola persona debería ser la encargada de realizar el cambio de soluciones de gran volumen e
implementar las buenas prácticas en la preparación de medicamentos, prácticas seguras, los 18 protocolos que ustedes manejan. En la conservación de medicamentos deberíamos tener un botiquín donde manejamos el stock, ¿sí? Este tiene que estar en un lugar seco, limpio, con una temperatura que no debe sobrepasar los 25 grados. Sobre todo esta consideración con los cambios ambientales. Ustedes ven que al mediodía hemos de estar en 28, 30 grados incluso. Ser fácilmente accesible al personal autorizado, no almacenar medicamentos vencidos, deteriorados o no identificados, ni muestras gratuitas. Pilas con estas muestras gratis, a veces no tienen la dosis adecuada o a veces tienen presentaciones un tanto diferentes. Entonces, esto hay que considerarlo cuando vamos a utilizar un medicamento. Todo medicamento del botiquín debe proceder del servicio de farmacia del hospital. En nuestros stocks no debería. Y a veces nos pasa, ¿no? Es que el visitador médico me fue regalando estito, pero yo como soy buena gente dejo para los pacientes porque sí suelen utilizar. ¿Sí? Podemos tener en otro espacio, pero teóricamente no deberíamos tener en el botiquín común de pacientes. Los medicamentos termolábiles se deben conservar en nevera, por ejemplo, las reparinas, por ejemplo, las insulinas. Normas para la preparación de medicamentos, esto ya lo mencionamos en algunos elementos. La preparación tiene que ser en una superficie limpia, preferiblemente estación de enfermería, realizada la asepsia con el alcohol al 70%, que es el que ya utilizamos estandarizadamente después del COVID, ¿no es cierto? Lavado clínico de manos, ¿cuánto debía durar un lavado clínico? De 40 a 60 segundos. ¿Y con qué tipo de solución deberíamos hacerlo? Con una clorexidina al 2%, ¿no es cierto? Los sueros, ampollas deberían ser desinfectados con alcohol al 70% también antes de ser abiertos, no solo la parte de los tapones, sino toda la solución, es lo que nos recomienda la bibliografía, al igual que los frascos, ámpulas y las ampollas. Los medicamentos con multidosis deben ser conservados en el envase original y lo que dijimos, no un tiempo no mayor de 28 días y permitir una extracción no tan repetida y nunca devolvemos la parte que nos restó dentro del envase que ya mencionamos. Aquí les puse algunos ejemplos de cuadro de estabilidad de medicamentos más comunes. La presentación está con las compañeras, pueden pedirle. Por ejemplo, los aerosoles nos recomiendan uno por enfermo o uno por paciente, igual que los colirios y las gotas ópticas. Y a veces, ¿qué hacemos? La misma agenda, como tienen tres, este va al 1, este va al 5 y este va al 5. A veces nos pasa. Deberíamos tener rotulado con el nombre del paciente y el número de cama, y ese gotero, colirio o como le quieran llamar, o aerosol debería ser específicamente para el paciente X, ¿sí? Debería ir a conservarse a temperatura ambiente y una vez abierto, independientemente de la fecha de caducidad, debería utilizarse máximo en 18 meses, máximo. O si es que pasa este tiempo, ya deberíamos descartar. Sí, algunas ampollas igual no se deberían guardar una vez preparadas, se deberían descartar inmediatamente, dependiendo de lo que nos recomiende el fabricante o el laboratorio. Algunas pomadas y colirios oftálmicos también deberían ser uno por paciente, igual 28 días después de abierto ya no nos sirve, por más que esté bonito, limpiecito, guardadito, ya hasta 2 meses viene otro paciente. Consideremos estas fechas, por favor, y algunos elementos así para que ustedes lo puedan leer con mayor tranquilidad. La insulina, que es importante, debería mantenerse a temperatura no ambiente, sino entre 2 y 8 grados, por eso siempre lo tenemos en las neveras. Y independientemente de la caducidad, una vez abierto nos deberían durar máximo un mes. A veces no cumplimos esto, ¿no es cierto? Abrimos de insulina hace 3 meses, vino un paciente diabético, le ponemos, ¿ya? Y estos elementos, insisto, que quedará para ustedes la información. Tiene también el etiquetado de medicamentos. Hay una parte que no es nuestra, que lo hacen en farmacia, y hay otra parte que sí es nuestra. Por ejemplo, cuando ya preparamos medicación tenemos que rotular la jeringuilla, o cuando preparamos ciertas soluciones parenterales tenemos que etiquetarlas, ¿sí? Tienen algunos elementos administrativos, por ejemplo, la etiqueta de todas las etiquetas que vamos a hablar tiene que ser blanca, la mayoría de ellas
tienen que ser no deteriorables, tienen que utilizarse marcadores no borrables, tiene que ser en letra legible o en su defecto, si es que lo hacen en computadora, mucho mejor, y no borrarle la información en general, ¿no es cierto? Los medicamentos no deberían ser reenvasados o no tienen un plazo de validez, y hay un estándar que esto no utilizamos nosotros, pero lo utilizan los compañeros de farmacia, en que si yo reembaso un medicamento X, necesito considerar el 25 aplicar esta fórmula, si vale, 25 por la fecha de caducidad menos la fecha del reembolsado sobre 100. Y tienen un estándar, insisto, esto no es nuestro, esto es más administrativo. Lo que sí es nuestro es las etiquetas que ya nos vienen puestas, ¿no es cierto? Ahora en las unidosis, cuando nos mandan medicación, la recomendación es no cubrir información importante del fabricante. Sin embargo, justo esa información es la que nos cubre, ¿no es cierto?, con los adhesivos. Y ya no viene el nombre del medicamento en la parte anterior del blister, sino en la parte posterior, donde estaba la información, la dosis, la concentración del medicamento, y nos ponen etiquetitas chiquitas como estas: paracetamol 500, lote X, fecha de caducidad X. ¿Sí? Igual, la etiqueta tiene que cumplir los estándares generales que les mencioné: el color, el tamaño, el tipo de letra. La información de la etiqueta debería tener fecha y hora de la apertura, el tiempo de estabilidad y el responsable. Insisto, el llenado, lo ideal sería que sea electrónico. No disponemos de impresoras ni en todos los departamentos, no está funcional, no hay papel adhesivo, no se cumple, pero si es que lo hacemos con tinta, tiene que ser legible, no borrable y no tener correcciones. Esta es una etiqueta para medicamentos multidosis. Esto es lo que me recomienda el manual de medicamentos y de etiquetación, que salió en el 2019, me parece, que es un manual de 150 hojas más o menos. ¿Ya? Y la etiquetada de las soluciones parenterales, que esta sí lo hacemos nosotros, donde deberíamos tener igual la dotación de las etiquetas. Tiene que darnos los administradores o proveedores dependiendo de la demanda. Si es que es el área de clínica donde ahí se ponen full soluciones, obviamente nos darán más etiquetas que en otros servicios, ¿no es cierto? El llenado y el etiquetado tiene que ser no solo de las soluciones parenterales, sino también de las jeringuillas, de las bolsas o de las fundas para infusión. Sobre todo, por ejemplo, estoy hablando de soluciones para irrigación continua en pacientes con trastornos o con cirugías relacionadas al tracto renal en pacientes varones. No preparar y etiquetar más de un medicamento a la vez, a veces nos podemos confundir, ¿sí? Sobre todo cuando preparamos medicación. ¿Qué pasa con los soletroles? ¿Qué pasa si al paciente X no le pusieron el soletrol A y al otro sí le pusieron el K y el NA, y me equivoqué y ahora etiquete iba en este o en este? Entonces, tratar de no hacer muchas soluciones a la vez para evitar este tipo de errores. Nunca administrar un medicamento sin etiqueta previa, o si lo administro, etiquetarlo de forma inmediata. Todas las preparaciones sin etiquetar deberían ser desechadas, independientemente de que alguien le haya dicho no, esta estaba completa o esta no estaba incompleta. Si usted no tiene la seguridad de, evite utilizarla y preferiblemente descártela. ¿Sí? Evitar realizar un doble chequeo por una segunda persona, decir no, pero no, yo sí puse potasio, ponle nomás, regístrale nomás que sí le puse potasio. Entonces se convierten en soluciones de alto riesgo. Y se utiliza y se revisan, deberían quedar prohibido, esto lo puse con negrita porque esto a veces hacemos mucho, está prohibido etiquetar con esparadrapo, teóricamente. En el campo, en la función, a veces lo hacemos y les rehacemos, ¿cierto? Utilizamos el esparadrapo para eso, no debería haber, a veces ponemos hasta masking cuando no hay esparadrapo para no desperdiciar el esparadrapo. Entonces no debería tener la etiqueta estándar donde está la información del paciente, ¿no es cierto?
Y el etiquetado de medicamentos parenterales, esto sobre todo cuando nosotros utilizamos algún tipo de soluciones inyectables. Primero debería utilizarse o prepararse estas soluciones inyectables, luego los polvos y finalmente las soluciones para infusión. Esta es recomendación bibliográfica general. A veces ustedes dicen, no, para mí mejor es preparar primero las soluciones, luego voy con los polvos y luego cargo las inyectables. Eso depende de ustedes, de la destreza que tengan en el procedimiento, pero es lo recomendable en general. Y el llenado de las etiquetas, que insisto, es más administrativo y ustedes lo hacen todos los días. ¿Ya? Lo que sí debería estar toda la información. Etiqueta para identificación de jeringuillas, sobre todo en medicamentos LASA. ¿Qué son los medicamentos LASA? Son los medicamentos look alike, son alike. ¿Qué significa? Medicamentos que tienen un sonido o una similitud en su estructura física o en su pronunciamiento. Les hacía referencia al inicio con el metamizol y el metimazol, que suenan casi igual, pero no son. ¿Sí? Y como ejemplo, 3 ampollas que tienen el mismo tamaño, pero que son medicamentos completamente diferentes. Ondansetron, creo que es propanolol y adrenalina. ¿Sí ven? ¿Qué cambia? Las rayitas de aquí, las etiquetas casi son las mismas y a veces nos confiamos y rompemos y cargamos. ¿Sí? Entonces, otra vez recordar que hay que estar pendientes nuevamente y verificando el medicamento correcto. Ya mismo terminamos. Y etiquetas para identificación de jeringas, que también es lo que nos recomiendan. Muchas de las veces, por la precariedad de los servicios, utilizamos la misma jeringuilla para 2 o 3 utilizaciones, cabe la redundancia, ¿sí? Pero deberíamos tenerla etiquetado si es que vamos a hacer eso. Y el uso de medicamentos peligrosos que nos dice el Ministerio, que son los electrolitos y algunos medicamentos específicos que también deben tener su etiquetación específica con la información completa, nombre del medicamento con negritas, la unidad de medida, la estabilidad, la fecha y la hora. Evitar las siglas, que es lo que nos mencionaban en la parte estándar, y esta etiqueta es una de las que cambia de color, se utiliza en color verde fosforescente. ¿Sí? Entonces ahí tienen unos ejemplos. Esto es del libro que les mencioné de etiquetación de medicamentos que tiene el Ministerio. Y también etiquetar las bolsas de infusiones grandes, por ejemplo, nutrición parenteral u otras soluciones que tienen más contenido. Siempre con el nombre de la institución, nombre del paciente, la historia clínica, el diluyente, la velocidad de la infusión, tiempo de administración, la hora en la que se prepara, sobre todo nutrición parenteral. Esto es importante. Acuérdense que pasadas las 24 horas es una mezcla que ya no sirve para el paciente y que hay que descartarla. Por eso la planificación y la programación de estas soluciones se hace para ese tiempo. ¿Quién preparó y quién revisó? Las etiquetas para las hidrataciones, que son las soluciones clásicas, que aquí no sé si cumplan este estándar. Obviamente va a estar con el logo del Homero y todo eso, pero la información mínima que debe tener. Y las etiquetas para nutrición parenteral, que son un color diferente y con mayor información de la concentración y la osmolaridad de las mismas. El control del etiquetado, que debería ser diario por las líderes de los servicios y mensual por el personal farmacéutico, que es el que vigila la función y la administración de medicamentos por los pisos. Ejemplos de los formularios, insisto, pueden conseguirse libros, si quieren les comparto a las compañeras para que les faciliten. Y algo que hay que cuidar, los coches de paro, que aparentemente o teóricamente deberíamos tenerlos en todos los pisos, ¿no es cierto? Que deberíamos valorar en general la lista de medicamentos que tienen, las fechas de caducidades de sus medicamentos para irlas cambiando a medida de las necesidades. Y cuando utilizamos una medicación de esa, reportarla para que se haga la compensación específica por parte de quienes manejan farmacia. ¿Sí?
Esto es la parte legal del funcionamiento de los coches de paro, que deberíamos realizarlo, o alguien se encarga, y ese alguien casi siempre somos nosotros como enfermeros, realizar el control, que tenga todos los dispositivos y todos los medicamentos disponibles y no caducados, y funcionales los equipos, por ejemplo, el de seguridad. Muchas gracias. No sé si es que hay alguna pregunta o alguna inquietud.